este seminar, bajo el título Un recuerdo, una emoción, conversaciones sobre Alzheimer, arte, salud, ciencia y sentimiento, hemos agrupado, yo creo que a una de las mejores profesionales que podemos encontrar actualmente, no solamente en España, sino en el ámbito internacional, que es la doctora Carmen Antúnez, y por otro lado al artista Antonio Tapia. A propósito de la exposición que tenemos en el Museo Regional de Arte Moderno, que está en la ciudad de Cartagena, sobre el título Emociones cautivas. Voy a hacer una primera presentación un poco de lo que pretendemos con esta jornada, con este webinar, y posteriormente voy a pasar a presentar a los distintos. El encuentro va a abordar la enfermedad y el deterioro cognitivo desde una perspectiva científica y se va a repasar la relación entre manifestaciones artísticas y algunos programas que unen arte y salud como terapia para el Alzheimer. Así como un acercamiento también desde la enfermedad, desde el artista, Antonio Tapia, en este caso, con el homenaje muy personal que hace el artista a su madre. Y es donde surge el proyecto expositivo que, como les comentaba, actualmente se expone en el Museo Regional de Arte Moderno. Con estas conversaciones lo que pretendemos es entrar en pleno debate sobre la enfermedad de Alzheimer, pero también donde el arte se suma a la investigación científica y a una evaluación cualitativa, la cual la doctora Carmen Antúnez nos abordará y lo desarrollará. Pero el arte también como una de las herramientas más comprometidas para trabajar con realidades de las sensaciones y de las emociones, ¿no? Ahí veremos algunos programas de lo que se están haciendo en museos de una forma muy rápida, porque la idea de esta mañana es que sea un conversatorio. Muy importante el día de hoy. Es nuestro gran día, es el Día Internacional de los Museos, es el día, todos los museos celebramos, los museos del mundo celebramos nuestro gran día. Estamos todos desde la virtualidad, o la mayor parte de los museos, son muy poquitos museos los que están en el mundo, muy poquitos también en España, aunque realmente desde la semana pasada se pueden, actualmente, en esas medidas, en esos protocolos de prevención, de seguridad, no solamente para los trabajadores, sino y fundamentalmente para los. De las personas que me acompañan, como les decía, está Carmen Antúnez, y presentar a Carmen pues siempre constituye un reto, ¿no? Y Carmen Antúnez es la directora del hospital, la directora de la unidad de demencia del Hospital Virgen de la Resaca. Es una persona ampliamente conocida en el mundo de la neurociencia, ella es neuróloga, una de las neurólogas más acreditadas que podemos encontrar actualmente en el mundo. Obviamente con amplia participación en congresos internacionales fuera de España y en España. Es una persona muy querida y muy valorada en el ámbito científico y en el ámbito de las demencias, que es su especialidad. Destacan su participación muy activa, la directora también del Banco de Cerebros del Hospital Virgen de la Resaca, de lo cual han realizado una serie de investigaciones muy importantes en los últimos. Sería en paralelo, yo hace unos meses se lo decía con una forma humor, ¿no? Sería nuestra gran investigadora de la neurociencia española, ¿no? Recordando un poco a Rita Levi, ¿no? Sería nuestra gran Rita Levi española, ¿no? Es una persona altamente referenciada en publicaciones de estudios de cerebro y del Alzheimer, entre otras demencias. Me acompaña Antonio Tapia, que es el artista, como les decía, que está actualmente exponiendo en el Museo Regional de Arte Moderno. Antonio Tapia es un artista muy conocido en el sureste peninsular y en Murcia. Es una persona que suele estar siempre en todos los proyectos expositivos de cierto interés de la región. Pintor en su primera etapa, un pintor de lo que podríamos nominar dentro de la corriente realista. Hace poquito, hace unos meses, hizo una gran exposición antológica en de Blanca, donde recopiló y resumió más de 20 años de su trabajo efectivo en la pintura. El proyecto que nos trae aquí es el proyecto de Emociones Cautivas. Es un proyecto donde Antonio Tapia, en los últimos años, a raíz de la enfermedad de Alzheimer de su madre, pues,
cambió su forma de trabajar, o por lo menos una visión parcial del mundo, ¿no? Que luego posteriormente en la disertación trabaja. La exposición habla de la cotidianidad, habla de la incomunicación fundamentalmente que se da entre el hijo y la madre. Y lo interesante en este sentido es cómo de una forma plástica el artista lo lleva a un proyecto expositivo. Haciendo una vertiente multidisciplinar donde vamos a ver pintura de índole hiperrealista, pero vamos a ver escultura y vamos a ver una serie de... Es decir, que en la página web de los museos de la región de Murcia, a través del Museo Regional de Arte Moderno, pueden acceder a la descarga gratuita del catálogo de la exposición del pintor Antonio Tapia, que estará disponible actualmente en el museo. Hemos tenido que prorrogar la exposición hasta el 20 de septiembre de este año. Zonas de la región de Murcia o que se encuentren cerca perfectamente pueden acercarse a verlo a este museo de Cartagena. Sin más, yo voy a pasar la palabra a la doctora Carmen Antúnez. Gracias, Carmen, por estar esta mañana aquí con nosotros, de cedernos tu tiempo y fundamentalmente también tu sabiduría y conocimiento. Buenos días, Carmen. Buenos días, Juan. Juan, muchas gracias por tu presentación, que, bueno, eres un buen amigo y creo que los amigos siempre magnifican las cosas, pero eso siempre es de agradecer, ¿no? Voy a dar comienzo a esta charla que tenemos pendiente esta mañana, que creo que es muy interesante hablar de un tema que une ciencia y arte, ¿no? Nunca debieron estar separados y de hecho yo creo que de una manera natural nunca están separados, ¿no? Vamos a tratar de liberar emociones y de ganar memoria, diría yo, ¿no? Que es nuestro objetivo de esta mañana, ¿no? Pero lo vamos a hacer con algunos datos y sobre todo con las ganas de compartir y comentar cosas, ¿no? Toda la actividad humana, en última instancia, es un producto de la organización del cerebro, ¿no? Y está sujeta a sus leyes. El cerebro hoy en día sabemos que es amplio, es decir, que no solo está situado en la cavidad craneal, es el primer cerebro, es un cerebro muy importante, pero también el corazón tiene memorias, ¿no? Y también el aparato digestivo y quizá cada célula de nuestro organismo. Es muy interesante, pero no es el tema de hoy. Nos ceñiremos a las emociones y a las memorias que están en el cerebro, ¿no? Pero también colaborarán los otros órganos que he comentado. Las emociones y los sentimientos, como dice Antonio de Amasio, el gran neurocientífico investigador de las emociones, no son una lujuria, no son un lujo, sino una manera de comunicar nuestros estados mentales con las demás personas y también nos ayudan a tomar decisiones. Nada que hay en la naturaleza, nada de lo que hay en el universo, en la biología, es baladí. Todo tiene una misión, si no, no estaría. Porque yo aprendí hace muchos años, mi profesora de biología, cuando yo hacía bachiller, que la naturaleza tiene una gran economía y lo que no sirve, lo quita. Entonces, las emociones tienen un papel fundamental, probablemente simbólico para relacionarnos con los demás o para dejar nuestra huella en este mundo. Picasso decía, o se le atribuye a él, que el arte es la mentira que revela la verdad, ¿no? Y probablemente, bueno, Paul Klee dice que el arte lo único que hace es poner de manifiesto emociones que ya están, ¿no? Poner de manifiesto cosas que no se ven en el ojo humano. Se considera que los pintores, y yo siempre lo he comentado con Antonio, y los artistas son neurólogos, porque no ponen de manifiesto cosas que además nosotros no podemos ver de una manera solamente científica, ¿no? Entonces, ellos desarrollan la habilidad de ligar estos conceptos sensoriales y emocionales y los vinculan a un nuevo concepto que nosotros podemos ver. Por tanto, el arte forma parte de la vida, está en la esencia de nuestra biología y de nuestro cerebro. Voy a dar unos pequeños datos para que vean de qué estamos hablando, ¿no? El cerebro humano hay alrededor de 10.000 millones de neuronas, son muchas células. Aquí, en este lado, les muestro una neurona que a mí me parece una célula preciosa, siempre lo digo, que es elegante, es una célula bonita, altamente especializada, ¿no? Entonces aquí se ve, la neurona es una neurona sana, tiene un citoplasma, un núcleo, ¿no? Y bueno, es una muy bonita desde el punto de vista estético.
Bien, el cerebro tiene además 60 billones de sinapsis, es decir, las neuronas cuando nosotros nacemos lo que hacen es unirse unas con otras, conectarse, en lo que forman el llamado sinaptoma por medio de la sinapsis y forman una red interesantísima, preciosa, que ya Cajal empezó a definir y desde luego Antonio ha continuado de una manera preciosa, de una manera con arte, ¿no? Aquí hay una imagen de un cerebro, de unas neuronas que no son ya como estas, son neuronas deshilachadas, son neuronas enfermas de un cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer. También aquí abajo, en la enfermedad de Alzheimer, no solo se mueren las neuronas, empieza por la sinapsis, es decir, por las uniones con otras, la muerte empieza por ahí y luego asciende. Aquí ya hay unas sinapsis deshilachadas, desfiguradas, enfermas. En el catálogo de Antonio, y Antonio habla largamente de las mariposas del alma, que es una expresión muy bonita que emplea Ramón y Cajal cuando se refiere a las neuronas piramidales, ¿no? Son estas de aquí, son un tipo de neuronas en el cerebro, hay muchos tipos de neuronas, estas son unas de ellas. Y dice que son unas células de formas delicadas y elegantes, las misteriosas mariposas del alma, cuyo batido de alas, quién sabe si esclarecerá algún día el secreto de la vida mental. Y desde luego que sí, no se confundió para nada, fue un gran iluminado en el sentido de ver el futuro, ¿no? También Antonio dice, y habla de esto porque él se ha convertido en un neurocientífico, en un neuroartista, y dice que estos son dibujos realizados por Lorente Denot. Esto es la zona del hipocampo, muy bonita. Y esto de aquí, que les muestro, es un corte de un cerebro de un niño recién nacido que falleció. Y estos son aquí, es muy bonita esta foto, yo le tengo mucho cariño además, porque fue un regalo de un neurocientífico. Y esta foto, suya propia, ¿no? Que la había obtenido él. Esto que ven aquí son unas yemitas absolutamente de un tamaño inapreciable, no hay que aumentar al ojo humano, hay que aumentar con el microscopio. Están esperando, estas sinapsis, estas yemitas están esperando un motivo, un estímulo, del tipo que sea, cognitivo, emocional, para formar una determinada conexión con otra neurona de al lado o muy lejos de ella, ¿no? Esto es la clave del cerebro, la clave del aprendizaje y la clave, diríamos, de nuestro estar en el mundo en todos los sentidos, ¿no? Bueno, y luego llega, aquí está Cajal, pero Antonio, miren lo que hace, o sea, con sus tintas emula de una manera artística a Cajal. Bien, ¿qué ocurre en el cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer? También tenemos que mostrarlo con imágenes para entenderlo, ¿no? Ocurre lo que les he mostrado antes, aquellas neuronas muertas que están aquí otra vez, enfermas, estas están ya totalmente muertas, estas están muriéndose, tienen una degeneración neurofibrilar, hay unos cambios que nosotros podemos ver muy bien al microscopio electrónico y que hacen que esas neuronas ahí, tienen como las neuronas tienen un axón muy largo y la sinapsis también, pues tienen como unos canales por los cuales se comunican y se alimentan desde el citoplasma de la neurona hasta el final. Entonces, estos tubitos por donde va, digamos, todos los nutrientes empiezan a desfigurarse, empiezan en vez de ser restos, empiezan a hacerse como chorizos. Entonces, esto se muere, hace que la neurona muera. Y esto empieza primero, en el caso de la enfermedad de Alzheimer por aquí, esta es la zona del hipocampo. Y esto es un paciente que tiene pequeños problemas de memoria. Y luego, si esto se aumenta, todo esto negro que ven ustedes aquí son esta degeneración neurofibrilar teñida con técnicas de plata, ¿no? Entonces, esto lo que hace es que esas neuronas, digamos, tiñe esta neurona, esto es un paciente ya con una enfermedad de Alzheimer muy avanzada, es decir, todo su cerebro, toda su corteza cerebral, porque está enferma. Aquí, en este lado, ven ustedes por dónde empieza, sería un corte sagital, es decir, si yo me pongo así, por la mitad de mi cerebro, y aquí se vería cómo empieza esto por la zona del hipocampo, aquí, y cómo va extendiéndose esta degeneración por toda la base del lóbulo frontal o temporal, y lo último es la última zona, es la parieto occipital. El occipital es muy poco, es decir, llega muy poco la enfermedad, las lesiones. Bien, ¿qué otra cosa ocurre en estos enfermos? Tienen también esto. Estos son unas placas de depósitos de una proteína, que es la proteína beta-amiloide, que están entre las neuronas. Lo otro afecta al cuerpo de la neurona y estas lesiones están entre las neuronas, ¿no? Entonces son las dos lesiones que nosotros vemos en un paciente con enfermedad de Alzheimer.
Les muestro aquí un cerebro sano, este que ven a la izquierda, y este de la derecha es un cerebro de un paciente con enfermedad de Alzheimer. Cuando se mueren las neuronas hay menos masa cerebral y entonces hay un cerebro atrófico con menos peso. Esto es lo que podemos ver. Aquí, si nosotros cortamos el cerebro así, sería lo que viéramos, lo que estaríamos viendo a nivel del hipocampo, más o menos a nivel, digamos, de la oreja, cortaríamos el cerebro y veríamos esto en un paciente con enfermedad de Alzheimer. Dos agujeros aquí, se han muerto las neuronas que hay aquí y el hipocampo está atrófico. Si ustedes observan, aquí hay una capa gris, hay una sustancia gris que se ve muy bien, que está íntegra, pero aquí ya no hay, es decir, aquí no hay neuronas. El hipocampo es una zona muy importante, como ahora verán, en la memoria. Todo esto tiene una historia muy bonita, el tema de las emociones a lo largo en Hipócrates. Hipócrates ya 5 siglos antes de Cristo decía que la estabilidad emocional dependía del equilibrio de 4 humores, ¿no? La flema, la bilis amarilla, la bilis negra, la sangre, etc. Cuando nosotros hablamos del término humor nos referimos a los estados de ánimo, ¿no? La bilis negra, pues para Hipócrates era la causa de la depresión, en fin, todo esto si les interesa, es un tema muy bonito. Luego, damos un salto enorme porque no tenemos tiempo. Franz Joseph Gall estudió y definió lo que se llama la frenología. Entonces, él decía, como aquí ven en este dibujo, que cada una de las emociones estaba situada en una zona del cerebro, ¿no? Y que tales regiones, bueno, pues serían en mayor o menor medida menos rasgos, es decir, la emoción, las distintas emociones estaban como clasificadas en el cerebro. Bueno, hoy en día ya sabemos que este concepto está ampliamente superado. Solamente mencionar este caso que es muy interesante, donde se vio la importancia de las emociones localizadas en una zona del cerebro. El caso de Phineas Gage. Este señor trabajaba en el ferrocarril en Inglaterra y era un cantero y le estalló de forma accidental un barreno. Se le perforó el cráneo de esta manera que está aquí, no lo mató, como ven ustedes, no lo mató, pero él de ser una persona responsable, un gran padre, trabajador, a raíz de esto se convirtió en una persona irascible, una persona que perdió el control de sus emociones, que no quería trabajar, terminó muriéndose de forma muy dramática en una calle alcohólico, con lo cual quiere decir que esta barra le lesionó una parte importante de donde está nuestro comportamiento. Ven ustedes que en esta zona del lóbulo temporal, esto es un corte sagital del cerebro, aquí en esta zona del hipocampo, miren qué relación tiene con el área en verde, que es el área de las emociones, ¿no? Entonces, está muy relacionada nuestras emociones con la memoria. De hecho, nosotros grabamos emociones según la valencia emocional. Se graban en una zona o en otra del cerebro según si son positivas o negativas. Es decir, las emociones son las madres de la memoria. Primero es la emoción y luego yo grabo la memoria de una manera determinada en un sitio o en otro, ¿no? ¿Qué se afecta en los pacientes con enfermedad de Alzheimer? Miren, se afectan muchas cosas. La cognición, es verdad que pierden memoria, pierden capacidades cognitivas, pero se afecta también su conducta, la repercusión que esto tiene en su independencia, son personas que van dependiendo de los demás, pero se afecta también el área emocional. El área emocional en nuestra cultura es un área que se ha explorado poco, se le ha dado poca importancia. En culturas orientales sí que tienen más importancia las emociones. Hoy en día las emociones sí tienen mucha importancia y se está accediendo y estudiando a las emociones no solo en personas jóvenes, sino en personas mayores, que es lo importante, y también en personas con enfermedad de Alzheimer. Esto no se había hecho hasta hace muy poquito tiempo y es muy importante, porque las emociones son las que nos hacen sentirnos o no bien en el mundo. Como una pincelada, vamos dando como pinceladas, ¿no? Para luego en el diálogo, si es que lo tienen a bien en las preguntas, poder aclarar alguna cosa más. Fíjense, en este estudio que he seleccionado, los pacientes, se hizo con pacientes con enfermedad de Alzheimer que tenían un problema grave en la memoria, ¿no? Y se les hizo ver películas alegres y películas tristes. A pesar de que los pacientes tenían deterioro de la memoria, los que vieron películas tristes se sentían tristes, los que vieron películas alegres se sentían alegres. Pero lo más bonito de esto, lo más curioso, ellos no se acordaban del argumento de la película, como pueden observar en esta gráfica, pero mantenían al cabo del tiempo, de bastante tiempo, la emoción de la película.
es decir, aquellos que habían visto películas tristes, se seguían teniendo tristes, independientemente del estímulo que los generó. Esto desde el punto de vista científico es muy, muy importante para poder entender las emociones de un Pues de la paciente. enfermedad de Alzheimer, pero es que como me acabo de meter ahora porque estaba hablando con la mujer de Donat. Bueno, decía que independientemente de esto, y esto es una clave para la investigación, nos va dando claves para investigar las emociones en los pacientes con enfermos de Alzheimer. ¿Y por qué todo esto es tan importante? Primero porque la enfermedad de Alzheimer es una enfermedad muy grave, dramática, que el paciente que la padece sufre mucho, y no solo el paciente, sino sus cuidadores, sino porque ese es el panorama mundial. Es decir, que en el año 2050 habrá 131 millones de personas con enfermedad de Alzheimer, aparte del dinero tan enorme que esto va a costar, nos va a costar a todos, ¿no? Todo lo que hagamos por los pacientes, por la investigación en fases precoces y desde luego por la felicidad de los pacientes, para que no fallezcan de la enfermedad de Alzheimer en sí, para retrasar el deterioro, es poco. En Murcia hemos hecho cosas, hicimos muchas cosas, pero bueno, entre algunas de ellas quería señalar la prevalencia, el estudio epidemiológico que hicimos y que nos dio datos, o sea, en Murcia tenemos datos sobre el número de personas que hay afectadas, tanto hombres como mujeres mayores de 64 años, lo hicimos entre los años 2003 a 2005. Bueno, esos son los datos que coinciden con los del mundo, porque nosotros, perdón, esto es que se va, disculpe. Ahora. Coinciden con que las personas a partir de los 65 años hay mucha más afectación de enfermedad de Alzheimer. Cada 5 años se dobla la prevalencia. El número de personas afectadas es mayor, en concreto en la enfermedad de Alzheimer, el número de mujeres afectadas que los de hombres, porque bueno, los hombres fallecen, tienen una menor esperanza de vida, pero fallecen sobre todo por demencias de otro tipo, ¿no? Demencia vascular sobre todo. Bueno, en la región de Murcia entonces había 10.200 personas mayores de 64 años afectadas, 8.400 con enfermedad de Alzheimer. Calculen, hagan la cuenta, cada 5 años esto se dobla. Pues hagan la cuenta ustedes, estamos en el 2020, ¿no? Y había 7.300 personas afectadas de deterioro cognitivo leve en la fase previa, la antesala a la demencia tipo Alzheimer. Bueno, la demencia toca el cerebro del paciente y el corazón de la familia, y no nos podemos olvidar que toca el núcleo de valores de la sociedad. Todos estamos obligados ante una enfermedad de este calibre, que es una epidemia mundial, a trabajar. Y todos podemos trabajar de alguna forma en aliviar el sufrimiento de pacientes y familiares. ¿Qué hemos hecho además? Hemos hecho un programa, bueno, muchas cosas dentro de este programa tan bonito, que ahora he visto que Jaldora Nardotti también, junto con Juan, nos hicimos un programa precioso que sigue vivo, quizá más en el extranjero ahora mismo en Europa que aquí en Murcia, aunque nosotros fuimos los que lo creamos, ¿no? Que incluye muchas cosas, el programa Alzheimer Mubán, del que hablará ampliamente Juan, pero luego otros más. Yo voy a mencionar alguno que tiene relación con las emociones, pero la base de todo era que utilizamos las emociones como rescatadores, como puentes para tener memorias, ¿no? Todo esto es el trabajo de Jaldora, ¿no? Por ampliarlo en el mundo, ¿no? Y que hoy tiene un proyecto europeo de mucho peso. Uno de ellos, solo voy a destacar de los que hicimos, de los 5 que hicimos, es Emociones en Silencio. Aquí el videoartista Bill Viola, lo que hizo fue prestarnos no solo su vídeo, sino a 2 personas que vinieron, 2 videoartistas que trabajaban con él en Estados Unidos. Es una persona muy famosa, si ustedes no lo conocen, pueden entrar y buscarlo en internet. Fue un trabajo precioso. Yo siempre recuerdo y me gustaría poder volver a seguir trabajando con esto, ¿no? Porque, entre otras cosas, porque yo tengo un poco de alma de artista y vincular arte y neurociencia es el sumo, ¿no? Es el sumo de mi pasión, digamos. Emociones en Silencio, ¿qué hizo? Bueno, este es el libro. ¿Y qué hizo? Bueno, pues en estas 6 cabezas que de Bill Viola, el vídeo de Viola dura 18 minutos y pasaba de las emociones básicas que describió Paul Ekman, ¿no? el psicólogo Paul Ekman, que son universales independientemente de la cultura o del sitio donde uno haya nacido, de la cultura que pertenezca. Son la alegría, la tristeza, la ira, el miedo, el temor y el sueño. Pasamos de una a otra todos, ¿no? Y los pacientes con Alzheimer también. Y todas las emociones tienen un lugar en el cuerpo.
se expresan. Y quizá cuando aprendemos a identificarlas, aprendemos probablemente a conocernos mejor, pero sobre todo a evocar memorias, ¿no? La empatía fue uno de los principales instrumentos del proyecto, donde los alumnos de arte de la Escuela de Arte Dramático trabajaron con las familias, trabajaron con los pacientes. El primer día, esto es una reunión que hicimos, incluso aquí está el gerente del hospital que había entonces, y Manolo Alcaraz, que le agradezco muchas cosas, sobre todo el apoyo a este proyecto. A ver, que no es algo... Aquí vemos que todos los pacientes y su familia estamos trabajando expresión corporal. Esto fue la primera reunión, luego ya se quedaron las siguientes reuniones, las siguientes, se quedaron solamente los pacientes con los alumnos de arte dramático y todas las personas que estaban grabando y que estaban tomando notas de lo que allí estaba ocurriendo, investigación cualitativa, ¿no? Los pacientes observaron este vídeo y fueron los que más atentos estaban a este vídeo de Bilbiola. Los demás estábamos allí hablando entre unos y otros, pero los pacientes estaban muy, muy atentos. Bueno, ¿y qué hicimos? Pues que los objetivos principales de nuestro trabajo, de nuestro taller, siempre, como he comentado antes, mejorar la calidad de vida y la autoestima de estas personas y de sus familias, mejorar la relación, generar una conexión entre el pasado y el presente, lo que hemos dicho antes, crear puentes a través de la memoria emocional. Como han visto antes en el esquema que les he mostrado, el cerebro emocional es muy grande, ocupa mucho sitio en el cerebro y eso hemos de aprovecharlo porque además es el último que se afecta en la enfermedad de Alzheimer y se afecta muy poquito. Por lo tanto, tenemos ahí un elemento con el que trabajar. Identificar emociones, fomentar interacción y comunicación, que son también bases del cerebro social al que nosotros estamos muy vinculados y el que vivimos. Calentamiento físico y mental, trabajando, como ven aquí ustedes estas fotos tan bonitas en blanco y negro, los pacientes contaban, o sea, los alumnos de arte dramático contaban una historia a los pacientes y los pacientes simplemente ponían caras, emociones. Y un paréntesis, a los pacientes de Alzheimer hemos observado, lo hemos medido con una serie de test que hicimos antes de otros pacientes, hicimos una evaluación muy completa y muy compleja, no les gustan las emociones tristes, no les gustan. Pero yo creo que eso es un ejemplo de la madurez y quizás de la sabiduría que dan los años, ¿no? Uno se queda con lo mejor, con la esencia, y la esencia es positiva siempre de las cosas, con la alegría, ¿no? Aquí ven cómo están trabajando, ¿no? Y cómo los pacientes tienen... Estas son las expresiones de nuestros pacientes. Estos son pacientes. Luego de cada uno de ellos se hizo un vídeo, como el de Bilbiola, y de verdad que ponía los pelos de punta. Esta es una de las pacientes. Aquí tienen todas las emociones que ella está mostrando. Les dejo aquí, ya voy a terminar, la dirección del proyecto de Arte y Cultura como Terapia, el blog y bueno, y el blog de Emociones en Silencio. Cuando quieran pueden acceder y ver todo el trabajo que se está realizando y que Jaldora, con enorme ahínco y profesionalidad, continúa desarrollando. Bueno, aquí el estimular, dos pinceladas, también el papel del arte, de la música, de la pintura, en definitiva del arte, tan importantes para facilitar y para crear capacidad de reserva cerebral y reserva cognitiva. El arte es fundamental para nuestros niños, para todos, para nuestros jóvenes, pero no solo en ese sentido, sino aquí, a través del arte también nos podemos comunicar mejor entre nosotros, pero si estamos afectados por trastornos cerebrales, como demencias y otro tipo de alteraciones cerebrales, también es clave. Es un elemento y una técnica preciosa para poder comunicarnos y muy útil. Dice Antonio Damasio que el arte y el museo son experiencias de mediación cultural, son estímulos emocionalmente competentes. Es decir, y Antonio Damasio sabe mucho de esto. Yo solamente, bueno, del programa Alzheimer Mobile les hablará ampliamente Juan García Sandoval, que junto con él y con Jaldora tengo muchísimas cosas que agradecer, entre otras razones, aparte de científicamente los buenos ratos que hemos pasado con este proyecto. Y aquí les doy las gracias con estos blancos y negros de Antonio Tapia, que ha hecho una cosa preciosa, que ahora les contará y que, bueno, que aquí es su madre en la última etapa, que es la esencia, ¿no?, de la madurez, de la vida y de muchas cosas más que ahora nos dirá. Gracias a todos y buena mañana. Gracias, Carmen, por esta maravillosa exposición donde unes ciencia,
arte, las emociones, cómo las medimos. Muy bien. Si te parece, Antonio, me gustaría que continuaras tú, Antonio. ¿Sí? Muy bien, pues muchas gracias. Lo primero es agradecerte, bueno, a ti y a Carmen, la voluntad de crear este momento y este evento que permite visualizar, en un día tan importante como el de los museos, permite visualizar la obra de un artista en relación con lo que quiere contar. Porque no es tan fácil que exista esa relación normalmente a la hora de la producción de los centros culturales en general, sino que cada cosa gira por un lado, cuando realmente, como en este caso, deberían ir juntos, para entender el porqué del artista y a la vez entender el porqué de dónde viene todo su trabajo. Bueno, yo voy a intentar contar un poquito lo que es, a ver un segundo que me encuentre, bien, aquí está. Perfecto, muy bien. Bueno, pues yo voy a hablar un poquito de la exposición Emociones Cautivas, que es el trabajo que he realizado y que se está mostrando actualmente en el Muram, como ha dicho Juan, que estará hasta el día 20 de septiembre. Y bueno, esta exposición Emociones Cautivas relata o habla un poco de lo que es mi relación con lo que es la enfermedad que sufrió mi madre, que es el Alzheimer, ¿no? El Alzheimer es bueno, realmente, por lo que sé, el Alzheimer no se sabe hasta que uno ha fallecido. Se intuye, se tiene un poco más o menos claro que se está pasando, pero la única forma de realmente saberlo es una vez que uno ha fallecido y puede hacerse un análisis, un estudio del cerebro. Entonces, bueno, mi madre padeció esta enfermedad y todo esto parte, bueno, aquí vemos de la inauguración de la exposición, ¿vale? Los 3 componentes que somos los que estamos aquí. Y todo parte de una pregunta que me hizo mi madre un día, que fue en una vorágine, en una discusión con ella, de madre e hijo, por cosas intrascendentes, como siempre, que me dijo lo siguiente: ¿no te das cuenta de que no entiendo lo que me dices? Claro, a mí esa pregunta de pronto me hizo pararme, porque claro, yo vivía en mi vorágine normal con ella, pero me di cuenta que es que algo estaba pasando, algo estaba fallando. Y entonces, en ese momento, lo que, claro, uno se despiertan todas las alarmas y lo que intenta es, pues bueno, ¿qué está pasando? Y entre que vienes a darte cuenta y asumes lo que está pasando e intentas poner solución, pues mi madre se apagó y dejó de poder hablar y de comunicarse. O sea, llegó un proceso en el que yo la miraba y ella lloraba, yo lloraba y ella lloraba y al final pues no había posibilidad de transmitirnos ninguna información. Entonces, claro, esto me llevó a mí a hacer una serie de estudios, de investigación, un poco es de donde parte todo este proyecto, que luego va trabajando en esta exposición. Bueno, al principio pues intenté informarme de quién era mi madre, ¿no? Empecé a preguntar entre la familia, los amigos, pues lo normal, que uno pues, siente la necesidad de conocer a través de otros lo que no sabe a través de lo que alguien no te puede contar. Y entonces te das cuenta de que mucha gente relataba facetas de su vida que yo no conocía, pero además una cosa muy interesante, que es que lo hacían desde puntos de vista diferentes. Hay un libro muy bonito que es de Thomas Wolfe, que es de Lost Boy, el niño perdido, en el que se habla de la muerte desde 4 puntos diferentes, 4 puntos de vista diferentes, y bueno, es muy interesante, y además cortito. Bueno, el tema es que en este caso, bueno, esta situación hizo que le preguntara a esta gente, y entonces lo que hice fue hacer una reconstrucción histórica de lo que era la memoria de mi madre. Para eso, o sea, una vez con ello, pues empecé un poco a trabajar y decir, bueno, ¿qué es lo que quiero contar de mi madre? ¿Vale? Después de hacer esa recuperación histórica. Pues lo que primero que hice fue hacer una recopilación de su memoria física. O sea, la recopilación de su memoria física, pues era una serie de retratos hechos de todas las edades de mi madre. ¿Vale? Desde la infancia, juventud, adolescencia, juventud, madurez y al final la última parte de la senectud. Bueno, a partir de esa representación de su memoria física, pues te das cuenta de que esto, o sea, en ella no podía ver esos cuadros color porque realmente no estaba la esencia de ella, era solamente lo que es la parte física, ¿no? Y mientras estaba trabajando con estos cuadros, pues me daba cuenta que las manos eran las que transmitían la relación realmente, la parte del color, digamos, correspondería era, la parte de las emociones y del conocimiento era la que se transmitía, la madre transmitía con sus manos a mí, o sea, me mostraba con las manos cómo se hacía cualquier cosa, me acariciaba, me daba un cachete si me lo tenía que dar. O sea, de alguna manera mi relación primera, hasta que uno controla bien el lenguaje,
es una relación que básicamente está basada en el tacto y en el sonido, ¿no? Entonces, bueno, pues a partir de ahí desarrollé una tercera parte que sería la representación del desarrollo de las emociones y del conocimiento a través de la evolución física. O sea, aquí en esta serie de esculturas que están asociadas, digamos, cada una a una de las edades que se representan en los cuadros, pues vemos tres partes. Una parte de la peana, que hace referencia al incremento y acumulación del conocimiento, las manos que sujetan a lo que es la parte virtual, la parte que flota en el aire, que serían las emociones, que están representadas por la serie de los sólidos platónicos, como ven, van evolucionando en complejidad y cada vez se acercan más a la esfera, y luego las mismas manos que evolucionan desde lo que es una mano de niña hasta unas manos de anciano, ¿no? Claro, esto es lo que, como he comentado, el tener muchas opiniones a la hora de informar, de hablar, de preguntar sobre la vida de mi madre, pues todo ese conocimiento me daba una visión mucho más grande de lo que realmente yo sabía de ella, ¿no? Y eso me hace plantearme un siguiente grupo de obras en el que establezco una metáfora entre el ciclo de la vida y el día, ¿no? O sea, desde que amanece y se nace hasta que al final se muere y llega la noche, ¿no? Entonces, bueno, pues esto, y de qué manera también relacionarlo con lo que es el tema de esa, cómo conjuntarlo con esa cantidad de opiniones que había sobre lo que era mi madre. Pues de esta manera lo que hago es que cojo 16, cogí 16 pequeñas imágenes similares para representar el mismo periodo del día. Aquí, por ejemplo, podemos ver el tema de este caso, pues como veis, esto sería el atardecer, en la mañana, el amanecer, todas son diferentes, pero todas muy parecidas, con lo cual el conocimiento que yo tengo, la impresión que recibo de cada momento del día es mucho más completa que si me limito a transmitir solamente transmitir lo que podía transmitir con una visión. Como veis aquí hay 16 pequeños paisajes que retransmiten el final del día, ¿no? Luego, eso me llevó a la siguiente reflexión, que es que, al igual que estas personas me habían aportado información para reconstruir lo que es la memoria histórica, para reconstruir la memoria emocional, que era lo que me faltaba a mi madre realmente, ¿qué podía hacer? Y entonces recurrí a un método, pues, según más o menos leyendo, que era buscar una serie de personas que estuvieran en una franja de edad un poquito más jóvenes y un poquito mayores, para poder, de alguna manera, construir o recuperar lo que es la información de su parte emocional. De tal forma que lo que hice fue hacer una serie de entrevistas a estas 15 mujeres, aquí hay 16 porque esta sería mi madre, que es la que no puede hablar y la que no puede aportar ninguna información más allá de su existencia, ¿no? Entonces el resto sí que pude entrevistarla y la recogí en una serie de vídeos, en dos tipos de vídeos, que son uno sobre la infancia y otro sobre en la madurez, en el que le preguntaba cuál era su ilusión. Al final llegaba a la conclusión, y tras recoger todos los testimonios, al final todas más o menos tenían una parte común, que era que de pequeñas querían jugar, aprender, estar con sus amigos, ser bailarinas, ser médicos, ser enfermeras, pues cada uno ser profesora, pero más o menos todos tenían un mismo núcleo de ilusiones cuando eran niñas. Y a la vez, de mayores, cuando cuentan que, bueno, mi vida ha pasado de determinada manera, han pasado cosas, pero al final he llegado a la conclusión de que una vez que tengo a mi hijo, viéndolo a ellos bien, yo me siento bien, y que al final pues sea lo menos doloroso posible. De esta manera, yo, extrayendo esa información que ellas me aportaban, extrayendo lo que tenían en común, esa parte en común muy probablemente correspondiera a las ilusiones y los conocimientos que tenía mi madre. De esta manera pude recuperar una parte emocional que, complementada con lo que yo ya sabía de sus emociones, pues me permitió tener un conocimiento un poco mayor, ¿vale? Luego, a partir, claro, aquí me surgen dos grandes. Después de este estudio, este estudio hay un antes y un después aproximadamente de este momento, ¿vale? En este momento yo tuve la suerte de realizar una primera experiencia expositiva de esta exposición, que se realizó en las casas consistoriales de Mazarrón, que fue muy importante porque mi madre falleció aproximadamente un mes después. Entonces, a mí me permitió poder enseñarle y mostrarle a ella el trabajo que había ido haciendo hasta ahora, ¿vale? Pero claro, ya a partir de ahí, en ese momento, uno se plantea también lo que es la trascendencia, ¿no? O sea, la trascendencia en el sentido de que, claro, todo lo que había descrito hasta este momento eran situaciones de la vida real, del periodo de vida, ¿no?
del periodo de vida, que eran, por un lado, lo que era su aspecto físico, por otro lado, lo que era el crecimiento de las emociones y su conocimiento, y por otro lado, lo que era el ciclo de la vida a lo largo del día, ¿no? Pero ¿qué hay después? Entonces, de ahí surgen como una continuación, que son 3 obras, que complementan las series anteriores. Esta primera que vemos aquí se encuentran recopiladas todas las caras y todas las manos que aparecen. De tal forma que lo que hacemos es que acumulamos todo el tema, todo el conocimiento a lo largo de la vida, con toda la experiencia física se va quedando acumulada en un nuevo espacio, en un tiempo. Por otro lado tendríamos la serie que cierra las esculturas. Estas esculturas, las manos son de hombre. ¿Por qué? Porque toda parte femenina, que era mi madre, necesita complementarse con una parte masculina. Y luego también la esfera hace relación al conocimiento absoluto, a la totalidad, y en este caso vemos la peana, ¿no? La peana no seguiría creciendo, sino que por el contrario, aquí la visión en vez de ser frontal, como en la otra, sería vertical. Si miramos desde arriba, veríamos cómo la esfera se circunscribe perfectamente al cuadrado consiguiendo la cuadratura del círculo, que sería el conocimiento completo. ¿Vale? Y por otro lado tendríamos esta tercera pieza, que es la conclusión de lo de los paisajes. Cuando se acaba la luz viene la noche, pero no existe una noche en la vida. Yo para mí creo que la luz precisamente de la noche está y la crea y la recrea este cerebro que corresponde al de mi madre, y además esta pieza precisamente está del revés del resto, porque es la misma que coincide con el otro políptico que hemos visto, donde está posicionada mi madre dentro del políptico de las mujeres. Entonces, bueno, creo que el conocimiento y toda esta experiencia de la que nacemos, o sea, la experiencia de la vida, está incluida dentro de dentro de nuestro cerebro. Todo es virtual y todo es imaginario. Y creo que no desaparece solo con la muerte, sino que queda algo más virtual que está ahí. Entonces, claro, este planteamiento de la virtualidad y de la parte posterior me lleva a otra parte, a otra investigación, que es la que ya desarrollo más grande, de manera mayor, dentro de emociones cautivas, que es el tema del origen. ¿De dónde viene todo este conocimiento? ¿De dónde vienen todas estas emociones? ¿Cómo es posible que nosotros existamos virtualmente con consciencia? Porque lo importante es la consciencia. Todo lo demás, si no somos conscientes, todo lo que hemos hablado anteriormente no existe. ¿Vale? Pues entonces a partir de ahí lo que hice fue investigar un poquito sobre el cerebro, sus partes, ya entré en contacto más con Carmen. Carmen me fue dando algunas pautas para que yo tampoco me derivara hacia caminos que eran un poco perdidos. Pero bueno, ahí me explicó, o yo entendí, por lo que estuve leyendo sobre... Perdón, disculpe un momento, voy a beber agua. Con las investigaciones de Lorente de No y de algunos más, sí, bueno, empecé a investigar sobre las distintas partes que tenía el cerebro. Entonces, digamos, como 3 aparatos, 3 partes más grandes, o que luego aparte tiene otras conexiones interiores, que son lo que es el cerebro en sí, lo que es el cerebelo y lo que sería luego ya los nervios, digamos, o lo que es la médula espinal, que lleva a traer toda la información. Pues en cada uno de ellos hay unas células que son las predominantes, que serían las células motoras, en el caso de la médula, las de Purkinje, que son estas de aquí del fondo, que son las que estarían en el cerebelo, y luego estas células. Estas son las células, las neuronas piramidales. ¿Vale? Estas son, por lo que he podido más o menos conocer, pues son donde realmente se encuentran en el neocórtex, que es la parte de la superficie exterior del cerebro. Estas son las que realmente generan todo lo que nosotros conocemos como conciencia y donde se producen las emociones y todas las reacciones y control del resto del cuerpo. Sin ellas posiblemente no existiríamos como tales, y aún es más, conforme vamos bajando en la escala evolutiva, menos neocórtex hay y aparentemente las reacciones son más primitivas y más instintivas, ¿no? Bueno, pues pasándome en este estudio de las células piramidales, pues las células pues, se agrupan también en troncos y canales dentro del cerebro, y me daba cuenta que mientras estaba realizando esta obra, un poco elucubrando sobre lo que era, de cómo se hacían, cómo se desarrollaban estas neuronas, pues me daba cuenta que esos vacíos, o sea, solamente eran visibles los paisajes, las neuronas solamente eran visibles en los vacíos que iban quedando. O sea, todos estos espacios en blanco eran los que realmente hacían posible que yo pudiera generar estos paisajes y estas corrientes neuronales, ¿no? Como veis aquí, este micropaisaje, como he comentado, solo es visible como cuando hay un vacío, ¿no? Todo esto son una parte, por ejemplo, del cuadro que hemos visto antes de las neuronas piramidales.
Entonces, ¿qué pasa? Que a la vez que estaba realizando una propuesta, digamos, realista o más o menos representativa de lo que eran las neuronas, iba surgiendo también estos pequeños paisajes que mientras los estaba construyendo me permitían enseñarme, que se producían solamente en los espacios vacíos, ¿vale? Y en esos espacios vacíos, era donde se generaban esos paisajes. Esos espacios vacíos solamente eran visibles, como he dicho antes, cuando no existe forma. ¿Qué es lo que ocurre en un cerebro con Alzheimer? En un cerebro con Alzheimer, los vacíos son los que generan, o sea, los que son productos de esa enfermedad. Y entonces, bueno, yo intenté de alguna manera reproducir, por otro lado, siguiendo esta misma línea de trabajo, pues reproducir con esta obra intentaba reproducir lo que era el neocórtex, con las distintas capas que corresponden dentro del cerebro a las neuronas piramidales, pero a la vez, digamos, esto sería una descripción, digamos, más o menos literal de lo que es una descripción física, pero también llevaba otras dos connotaciones. Por otro lado, otro ciclo. Igual que el ciclo del día existía, estaba el ciclo temporal, el ciclo del año, el ciclo del tiempo. Aquí está compuesto de 52 columnas de 7 elementos cada una. Y aparte, una parte que es fundamental en toda esta obra, que es cada uno de los pequeños micropaisajes que se formaban. Porque lo chulo que tiene y lo bonito es que cuando uno se queda un rato mirando estos paisajes, o sea, esto automáticamente se desconecta del resto de la obra. Y el cerebro, nuestro neocórtex, interactúa con la imagen y empieza a buscarle un sentido, olvidando lo que estamos viendo y entrando en otra dimensión de realidad, que es esa profundidad que va surgiendo, ¿vale? Entonces, a mí me gusta de alguna manera contar esto, en el sentido de que con este cuadro, que es uno de los que aparecen allí y está al final, pues eso, que cuando nos ensoñamos en estos paisajes neuronales, cuando estamos viendo esto, pues posiblemente en el rato que nos desconectamos de la realidad y entramos en ello y nos perdemos en ello, pues posiblemente encontremos alguna de las personas con esas almas perdidas que han desaparecido con el Alzheimer y que se encuentran allí en estos vacíos representados en estos cuadros. Esto, pues bueno, sería, digamos, emociones cautivas. Me gustaría cerrar esta charla con un vídeo que sería lo que es la conclusión de toda la exposición, que es este vídeo que se llama Evolución, ¿vale? Dice que la vida es un mero parpadeo, abre los ojos y ciérralos. Nosotros, cuando nacemos, abrimos los ojos por primera vez, realizamos nuestro primer parpadeo y a partir de ahí, todo lo que pasa, todo lo que sucede, toda la evolución, todo el conocimiento, las emociones que van transcurriendo, se van sumando y quedan dentro de nuestro cerebro y se van acumulando, no solamente en nuestro cerebro, sino que a la vez lo estamos compartiendo con los cerebros de otras personas. Como decía Carmen Antúnez, esas yemas de sinapsis que estaban pendientes de desarrollarse, en el momento que interactuamos con otras personas, se disparan, conectan y hacen que nuestro cerebro sea único y diferente, pero a la vez, como cuando hablábamos de toda la gente que opinaba, de alguna manera funcionaba como complementario al resto, para tener una opinión, que sería lo que es el inconsciente colectivo, que conocemos como tal. Bueno, entonces en este cuadro, como vemos, esta obra, es en la conclusión de todo, pues cuando nacemos abrimos por primera vez los ojos y cuando morimos, pues como vemos, se cierran. De tal forma que la vida es todo lo que pasa en ese abrir y cerrar de ojos. Y bueno, con esto ya pues solamente pues darle las gracias por haber estado. Aquí tenéis mi página web por si queréis cualquier tipo de información y como ha dicho Juan, en la página web de la comunidad autónoma de los museos tenéis la posibilidad de descargaros este catálogo y bueno, y gracias por haber estado atentos y escuchando esta intervención. Gracias, Antonio. Bueno, Antonio nos estaba emocionando a todos, porque no en vano la exposición, Antonio, pues, bueno, marca también un poco una fase muy importante de tu vida, de tu quehacer artístico, pero de tu vida, ¿no? Que es hablar de tu madre, ¿no? Entonces, yo estaba viendo todo el proceso conforme lo estabas contando, lo conozco muy bien la exposición, y todo el proyecto, ¿no? Y te estaba viendo y me estaba emocionando en cada momento, ¿no? Y tengo que beber varias veces agua porque me estaba produciendo esa emoción, ¿no? Esa emoción cautiva, ¿no? Y sintiéndome un poco como tú te sentías con... Bueno, yo vengo a hablarles de 3 aspectos para complementar la charla. Yo voy a ser muy breve. Como la charla se está grabando, no me importa que algunos de los materiales que van a aparecer
quedan reflejados en la charla y posteriormente las personas que nos acompañan cuando esté puesto en el canal de YouTube, muchos de la región de Murcia podrán verlo con más tranquilidad. Primero, pues bueno, volver a un poco a la idea de Carmen, la enfermedad del olvido, la enfermedad de la memoria, aquellas cosas que nos decía la doctora Carmen Antúnez, lo peor que puede pasarle en algunos casos a la familia, y durante muchos años, ya menos, es una enfermedad que ha estado estigmatizada, ¿no? Y se hablaba como la lepra, ¿no? Como esa enfermedad del olvido, lo peor que te puede pasar. No, los museos somos contenedores de emociones, ¿no? Transformar y despertar esas emociones es lo que se está haciendo de los museos. Como muy bien decía Carmen, el Museo de Murcia, el Museo de Bellas Artes de Murcia, a través de la Unidad de Demencias Virgen de la Risaca y de la doctora Jardora Nardotti por un lado, doctora en Arquitectura y de Arte, y por otro lado la doctora médica Carmen Antúnez, y desde el museo la parte, digamos, museológica y de arte, y la parte muy importante también de educación y de mediación del propio museo, se desarrolló un proyecto que voy a dar dos pinceladas porque no es el caso en estas conversaciones ampliarlo, ni porque también hay que decirlo, muchos de estos materiales están ya disponibles en la red, en distintos artículos, tanto por la doctora Carmen, por la doctora Jaldora, o por mí mismo pueden encontrar amplio desarrollado. Pero sí quería hacer un poco de historia, ¿no? Porque quiero que las cosas, cuando no las contamos debidamente, pueden pasar en el olvido. Cuando nosotros empezamos en este proyecto, yo empecé con la Unidad de Demencias Virgen de la Risaca, sería así, para posicionarnos, en el año 2008, y cuando recuerdo un verano del año 2008, que yo llevaba 3 días como director del Museo de Bellas Artes de Murcia, la doctora Carmen, la doctora Jaldora apareció me parece que era un 6 de julio, a 40 grados de calor, planteándome la implementación de hacer estos proyectos en el Museo de Bellas Artes. En aquellos momentos estuvimos mirando mucho hacia Estados Unidos y hacia Norte Europa, pero fundamentalmente a Estados Unidos. Una gran parte el proyecto Mubana Alzheimer vivió en su momento del proyecto del MoMA. Hay que decir que esto ha sido un camino de ida y vuelta, es decir, ha sido un camino de intercambio de investigación. Posteriormente el MoMA, hasta hace unos años, era lo que nos pedía información tanto a la Unidad Virgen de Demencia, tanto como a Jaldora como a mí, de los proyectos que se estaban realizando antes referidos ¿no? ¿Por qué cuento todo esto? Porque en España han surgido una serie de proyectos y podemos encontrar 2 o 3 proyectos que son la raíz o la madre de casi 60 o 70 proyectos que actualmente podemos encontrar en los museos españoles. Obviamente el MoMA ha sido una referencia por ser uno de los grandes museos, no solamente de Estados Unidos, sino del mundo, y de referencia, y con un aparato educativo muy importante, que en estos tiempos de crisis, también hay que decirlo, se está viendo parcialmente mermado. Muy interesante la apuesta que se hicieron en su momento desde el Museo de Rivadavia, del Museo Etnológico, con el tema del patrimonio inmaterial, con el tema de los bailes, con los olores y con los instrumentos tradicionales, es decir, con lo que podríamos llamar ese valores etnográficos y etnológicos, ¿no? Y también, por otro lado, el CCB de Barcelona, un proyecto que surgió en el año 2010, también muy interesante desde la perspectiva de las exposiciones temporales y donde también ha tenido bastante importancia y repercusión fundamentalmente en la identidad catalana. ¿Por qué los menciono? Porque todos bebemos de todo en una comunidad de una forma transversal en intercambio de conocimiento. Y está el proyecto Mubana Alzheimer y se inició en el año 2008. Tuvimos una implementación de un año con el personal del museo, pero cuando digo el personal del museo no me refiero solamente a la parte educativa, sino con todo el mundo que trabajaba en la propia estructura del propio museo, para que la implementación sea plena. Hablamos de personas con un deterioro cognitivo bastante avanzado, que venían en su primera parte diagnosticada y con una revisión desde la neurociencia y de la psicología clínica de la propia Unidad de Demencia Virgen de la Risaca, donde nosotros hacíamos una actividad tanto para las personas con demencia y sus familiares, y donde se creó un proyecto que ha sido uno de los proyectos ampliamente replicados en Europa, como muy bien estaba diciendo Carmen, en otras partes del mundo, así como en España. En paralelo también, la Unidad de Demencia Virgen de la Risaca hizo cuatro proyectos, 4 talleres, que también están publicados en la red y en distintos artículos. Yo voy a pararme fundamentalmente en el primero, porque es el taller del arte entre telas con la artista Cheleque Moreneo, donde se trabaja desde el punto de vista de la terapia artística con personas de demencia, ¿no?
lo que hicimos nosotros en el año 2009 fue hacer una exposición, porque este taller se hizo a propósito de una exposición que teníamos en el propio Museo de Bellas Artes, en el hall del museo, dando a conocer estas maletas de la memoria y los estudios clínicos, didácticos y terapéuticos a través de arte y cultura en contra del Alzheimer en una publicación, ¿no? En este sentido, ¿no? La importancia, como reflejaba la doctora Carmen Antúnez, de la importancia del motor emocional, de la identidad de memoria y sobre todo de la medición cualitativa y posteriormente cuantitativa. Anticipo que la doctora Carmen Antúnez, la doctora Jadora Anazdotti, el Museo de Bellas Artes de Murcia y un servidor y otras profesionales también asociadas a este proyecto, estamos actualmente ya en los últimos, digamos, meses de la confección de los resultados científicos, que no son pocos y son muchos, de más de 100 obras analizadas desde el Museo de Bellas Artes, desde el punto de vista que anteriormente la doctora Carmen Antúnez nos decía, de las emociones positivas, negativas y neutras, es decir, de qué forma podemos contribuir desde el arte visionado a una mejora de la calidad de vida, ¿no? Aquí los objetivos del proyecto que han sido referenciados anteriormente incidiría en el valor de la familia comunidad familiar, pero también de respiro familiar. La carga que tener en una familia una persona con Alzheimer es una carga emocional, pero también una carga de cuidado. Y digamos que estos proyectos también sirven ese alivio de dar oxígeno de actividad cultural a la familia. Muy importante, digamos, las personas que trabajan con ellos, aparte de los doctores, la parte médica, los guías, los educadores del museo, los mediadores, también además de artistas, ¿no? Con una serie de estrategias basadas en la estrategia de pensamiento visual, venidas y cogidas especialmente del MoMA y de otros autores, donde son las que se aplican a través de unas evaluaciones cualitativas y cuantitativas de la observación directa para coger las emociones, es decir, coger cómo ellos interactúan, y donde se ha descubierto que el arte contemporáneo, sin duda, funciona de una forma maravillosa. Algunas de las fotografías del Museo de Bellas Artes de Murcia en este proyecto. Como les digo, en breve este proyecto podrá tener a luz en una publicación científica narrada de todos esos avatares ya de más de 12 años de un trabajo sistemático ininterrumpido en este museo, donde se viene haciendo un par de veces. Pero también vengo a hablarles de otra cuestión, que es la cuestión de la creatividad. Hemos hablado de programas de desarrollo en museos, de arte visionado, pero también de artistas que trabajan desde la terapia. Hemos visto el ejemplo del proyecto de Chilete Moreneo, y aquí viene la frase, o una frase que para mí es muy recurrente, y en esto, lo propio de estudios científicos de la Unidad de Demencia Virgen de la Resaca de Murcia, se ha demostrado que la creatividad forma parte de nuestro ser. Yo veo aquí la frase del psicólogo Winnicott, que lo que habla es decir, de la importancia del ser, de que existes, y que la importancia de creer, como ya posteriormente demostró Howard Gardner a través de los estudios de la inteligencia múltiple, es decir, que a pesar del deterioro colectivo que podemos tener, la capacidad de la creatividad es innata en la persona, y podemos crear a pesar de ello. Y en esta línea, pues se han hecho distintos trabajos en España, este proyecto como de arte que se hizo en Madrid, que fue posteriormente objeto de una tesis doctoral muy importante, o estos proyectos que anteriormente han sido referidos, donde se han mezclado también de qué forma se contribuye a la investigación científica, a través de la narración de cuentos y cómo se plasma de una forma plástica, a través de la memoria semántica, pero también a través de los olores y los sabores de los postres, como en este proyecto de Torta Murcia, o las emociones en silencio a través del teatro, como nos contaba Carmen anteriormente, ¿no? Y entro en la parte ya artística para poder unirlo con la parte de nuestro artista Antonio Paz, ¿no? Y aquí encontramos las dos visiones. Por un lado, artistas que han padecido o han tenido la enfermedad de Alzheimer y han plasmado a través de su obra también ese deterioro cognitivo a nivel plástico. Quizás el más conocido es William Ultermolen, ¿no? Donde a partir de los años fue a través de sus autorretratos como fue plasmando cómo se difuminaba la propia imagen de su ser, de su rostro. De un dibujo claramente hiperrealista hasta un dibujo claramente, pues bueno, casi perdido, como se ve en esta secuencia. O los trabajos ya de autores muy conocidos que también han tenido enfermedad el caso de William de Koning, ¿no? El antes y después del diagnóstico, con obras ya que han superado cifras multimillonarias en las casas de subasta de estos autores
cuando incluso habían sido diagnosticados con enfermedades de Lynch. O el caso de James Brock, son muchísimos casos. Yo aquí quizás resalto el caso de Hilda Gorenstein, porque esta pintora norteamericana fue la que fundó y propuso la Fundación von Hitler, que es, digamos, los inicios de lo que se conoce como la terapia para el Alzheimer en el campo norteamericano. Muy interesante seguir la evolución de este campo. Y luego desde el dolor de la parte que también nos trae aquí por la parte de Antonio, ¿no? Desde el dolor, por un lado, desde lo psíquico, como puede ser ese dolor de la emoción plantado por Ewan Moore en su grito, o del dolor también físico puro y desgarrador de la enfermedad por un accidente en tranvía y por otro también que sufrió Frida Kahlo, que tenía fibromialgia, ¿no? Es decir, el dolor como lo mostramos, ¿no? O el dolor, el grito, el desgarro interior, ¿no? Ese dolor, ¿no? Que trata de mostrarnos con su obra Antonio Tapia. Antonio Tapia nos lo ha mostrado de una forma muy bella, muy sincera, en primera persona, ¿no? Y no deja de ser paradójico que la belleza nazca del sufrimiento y en el caso de Antonio, de la incomunicación con su madre, ¿no? Pero así es la vida, querido amigo, querido Antonio, ¿no? La contradicción, ¿no? Muchas veces cuando pasamos, y ahora en estos tiempos de confinamiento, en estos tiempos de pandemia del COVID, ¿no? Siempre nos dicen, ahora que estás triste o que quizás puedas pasar una mala época, esto de la incomunicación, de no tener la presencia de la familia cerca, o de nuestros seres queridos, o del hecho de estar confinado, ¿no? Nos dicen, es el momento de escribir, ¿no? Es el momento de luchar contra lo absurdo, ¿no? Y es donde también se dan grandes creaciones. Yo creo que también, Antonio, tú has plasmado en tu exposición, en tu obra, pues desde la incomunicación, desde el barro, es decir, desde el dolor de en primera persona, has plasmado una exposición muy bonita, donde en primer lugar vemos el corazón tuyo y el corazón de la familia, el corazón de tu madre, pero también esas cicatrices que tú también has reflejado, y yo recuerdo la exposición aquella que comentabas de Mazarrón, que la cicatriz estaba todavía abierta, en pulsión viva, y como posteriormente esa cicatriz, no estando cerrada, sí ha ido curándose. Y eso somos en la vida, ¿no? Corazón y cicatrices. Darte la enhorabuena por tu exposición. Tenemos hasta el 20 de septiembre para poder disfrutarla y también unirme a la enhorabuena, en este caso con la doctora Carmen Canel. ¿Qué les parece? Sería el momento de que podamos ver las preguntas que nos han llegado por el chat. Yo os pediría tanto a Antonio como a Carmen que pudierais abrir los micrófonos y quisiéramos ver una reflexión conjunta mientras que voy viendo estas preguntas que nos han llegado a través del chat de las personas que nos están escuchando. Aprovecho también esta oportunidad para saludar a Jaldo Nardotti, que efectivamente, como bien nos adelantaba Carmen, que lo estaba viendo ahí, que es uno de los pilares importantes de estos proyectos. No sé si Antonio o Carmen, ¿queréis aportar alguna cuestión? Bueno, yo dar la enhorabuena a Antonio y a Juan por esta iniciativa. La verdad que da gusto trabajar con vosotros. El proyecto de arte y cultura con Juan en el museo fue y sigue siendo muy, muy bonito, ¿no? Trabajar aquello nos produjo muchísimas satisfacciones a todos los niveles, ¿no? A todos, ¿no? Y luego, bueno, el hecho de conocer a Antonio, pues también ha constituido una puerta abierta a otro mundo, el mundo de su madre. Nosotros hemos hablado muchas veces, Antonio y yo, sobre este tema, ¿no? Sobre cómo yo veía el tema de su madre, hemos intercambiado muchas cosas, ¿no? Además de afecto, claro. Y creo que el resultado de Antonio es, desde el punto de vista artístico, precioso, pero desde el punto de vista humano y emocional tiene un valor incalculable. Es decir, el que alguien sea capaz de abrir las puertas de su alma y de sus sentimientos tal y como los tiene en un momento determinado, bueno, así, a cielo abierto, sin más, ¿no? Tiene muchísimo valor. Y él, yo creo que lo ha sabido hacer, por supuesto, con arte, ¿no? Mucho arte, pero también con mucha sabiduría emocional, ¿no? Transmitiendo, compartiendo, y eso creo que lo ha enriquecido a él seguro, pero nos ha enriquecido al resto, ¿no? Creo que cuando alguien comparte así, enriquece a todos los que están a su alrededor. Y es un acto, entre otros, de gran valentía, ¿no? O sea, creo que
Yo siempre le doy la enhorabuena y me emociona este tema, y estoy muy agradecida tanto a Antonio como a Juan que me hayan permitido poder colaborar en todo este camino, ¿no?, de esta exposición con Antonio. Creo que las emociones y el arte van unidas y eso no se puede separar del cerebro, ¿no? El arte forma parte de la esencia de nuestros genes, ¿no? Pues yo lo único de eso es que me anule así, que se me diga y esas cosas me pone un poco, me emociona, ¿no? Porque al final uno cuando hace esto no está pensando en la salida que va a tener hacia los demás. Lo único que está buscando, como decía Juan, es de qué manera puede curar el dolor que está sintiendo. Y aparte yo he explicado la exposición de una manera pues no sé, que queda muy coherente, pero la realidad no es así. Los procesos creativos no son procesos lineales, son procesos que surgen como puede ser una rosa. Una rosa tiene decenas o centenares de pétalos que están todos y son visibles todos a la vez. Y lo difícil es generar esa espiral para darle coherencia y conseguir esa belleza, ¿no? Uno no es consciente hasta que no lo desarrolla. Y darle, o sea, después de lo que es la efusión, digamos, la efusión temperamental de la obra, o sea, de los sentimientos a través de la obra, luego ponerle orden y reconstruirla es un proceso que se produce después de ya decir, bueno, ya está, hasta aquí. Y entonces a partir de ahí cuando empieza a procesar toda esa información emocional del cerebro derecho y la empieza a analizar el cerebro izquierdo, ¿no?, la parte analítica, y es la que al final consigue darle forma a todo ese proceso que ha surgido emocional ante esa audición. Pues bueno, al final queda en esto también, o sea, y esto es importante porque tanto yo como a lo mejor de manera creativa, tanto Carmen como de manera científica, y Juan como auténtico promotor del arte y de todo esto, el tema es que los tres, de una manera, desde 3 puntos de vista distintos, hemos descubierto que existía un punto en el que de alguna manera deberíamos insistir y profundizar y dar a conocer a los demás. De tal forma que ahora mismo cada uno antes compartíamos nuestra forma personal y única de ver cómo era este problema. Sin embargo, ahora de esta manera tenemos 3 visiones diferentes y 3 enfoques distintos que nos permiten focalizar mucho mejor el problema de lo que es el Alzheimer en esta sociedad. Me ha llegado una pregunta por WhatsApp, es curioso, escucho las personas que nos escuchan, que en vez de ponerme lector me lo ponen en el móvil. Y dice, bueno, la resumo porque es larga, va para ti, Carmen, la pregunta, pero bueno, nos da la enhorabuena a los 3, gracias por acercar y compartir este estupendo trabajo y por presentarnos a la doctora Carmen Antúnez, la obra de Antonio Tapia. Ahora sí me voy a acercar este verano, a ver si es posible, a ver la exposición de Antonio. Me gustaría preguntarles a los 3 y especialmente a la doctora Carmen Antúnez y si no a ti, Juan, ¿de qué forma hacéis las mediciones cualitativas y cuantitativas del proyecto Movana Alzheimer? ¿De qué forma lo medís? Una pregunta así, de una forma muy sincrética. Ya sé que la pregunta es complicada, ¿eh? Bueno, gracias por tu pregunta. Sí, es complicado, pero intentaré resumir. Las investigaciones antes, siempre nosotros para entender algo en nuestro cerebro lo tenemos que dividir, ¿no? Decimos, esto aquí está la línea, esto. No es así. Las líneas no son tan definidas ni tan rectas ni en la vida ni en el cerebro, claro. La investigación puede ser de 2 tipos, es verdad, cuantitativa y cualitativa, pero dentro de la cualitativa hay una parte muy importante que es cuantitativa, estamos midiendo cosas. Lo que pasa es que también añadimos otras, por ejemplo. En investigación cualitativa lo que hacemos es hacer todo esto que hemos hecho nosotros en arte y cultura como terapia está grabado en vídeo. Está grabado en vídeo y además había varios evaluadores que estaban tomando notas de una serie de escalas, ¿no? De una serie de escalas en las que ellos medían emociones de los pacientes. Básicamente es eso, ¿no? Entonces todo esto luego después en los vídeos y en las anotaciones que se hacen en las escalas de todo tipo de emociones, empatía, la sonrisa, etcétera, se analiza y se ve como qué reacciones tienen a nivel de, o sea, qué reacciones emocionales tienen los pacientes y en qué momento las tienen, cómo las tienen, y luego todo esto está documentado con vídeos.
Es decir, es así. En líneas generales, tenemos construidas gráficas, tenemos construido todo esto, los pacientes, por ejemplo, en algunos cuadros del Mubán, aquellos cuadros que son más oscuros, más grises, que tienen una temática, perdón, más difícil de ellos para entender, ¿no? Los pacientes con Alzheimer tienes que darle algo muy concreto y una sola imagen, porque si le das un cuadro muy difuminado con muchas imágenes, no lo pueden interpretar bien por los problemas visoespaciales que tienen a nivel del lóbulo parietal. Entonces, todo esto, y sobre todo cuadros con una temática, por ejemplo, oscura, negativa, pues de alguien muerto o algo así, no les gusta, ¿no? Esto no les gusta a los pacientes. Todo esto se analiza desde este punto de vista, desde el punto de vista cualitativo, ¿no? Con una serie de escalas que están ya validadas para poder hacer todo este trabajo, ¿no? Todo es un trabajo muy, muy bonito que, como ha dicho Juan, espero que pronto vea la luz. He resumido mucho, pero bueno. Sí, es que... bueno, importante por complementar un poco tu explicación, donde sin duda la parte clínica y la parte médica es vital, es vertebral, ¿no? del proyecto, sin duda. No es todas las encuestas, todos esos trabajos pormenorizados que desde el museo se iba realizando y complementa. Es un trabajo ingente y nos hemos dado cuenta después de 10, 12 años en este caso, la cantidad de encuestas, de miles de encuestas y el trabajo para poder procesar esa ingente información. Mira, nos llega otra pregunta, es de Mónica, a la cual agradezco la escucha, y va para ti también, Carmen. Carmen, es una pregunta compleja, ¿eh? ¿Podemos prepararnos nosotras, para ser futuros pacientes de Alzheimer? ¿Qué podemos prever? Gracias, saludos. Me refiero pensando en qué podemos ser futuros pacientes. Es decir, bueno, obviamente ninguno está libre de la enfermedad. No, claro. Gracias, Mónica. Como siempre, buenas preguntas haces, ¿no? Y gracias por hacer esta pregunta. Yo creo que sí, es decir, a ver, nosotros tenemos que prepararnos para cualquier cosa en la vida, desde el presente, es decir, viviendo el momento, ¿no? De una manera plena. Pero claro que no, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer muchas cosas, ¿no? Desde trabajar en la atención. Lo primero que se afecta en un paciente con demencia es la atención, ¿no? La atención es algo que nosotros tenemos muy disperso en nuestra vida de hoy. En nuestra vida hay estímulos por todas partes y esto hace que la atención no se centre en donde tiene que estar centrada, es decir, estar, como dicen en Murcia, estar en lo que es, ¿no? En ese momento. Luego, y momento a momento ir trabajando esa atención. Quizá es mucho mejor ir más despacio y hacer menos cosas y hacerlas con más atención y más profundamente que hacer muchas y no hacerlas bien. Entonces, esto el cerebro lo interpreta como el cerebro le gusta esto, o sea, le gusta estar atento. Le gusta estar atento bien, una cosa y luego la otra, ¿no? Es decir, si tengo que decir sí o no, Mónica, claro que sí nos podemos preparar. ¿Que estemos preparados? No, pero que nos podemos preparar, sí. El Alzheimer se puede prevenir desde muchas maneras. Primero, trabajando la atención. La atención se puede trabajar de muchas formas, ¿no? Una de ellas puede ser la meditación, que también es bonita, ¿no? Porque obliga a cerrar, digamos, como todas las ventanas al exterior y a estar con uno mismo, ¿no? Es una labor larga en el tiempo. Pero también tenemos que cuidarnos en muchos sentidos para no ser pacientes de Alzheimer, ¿no? Tener la tensión, el azúcar, tener una vida saludable y plena, física y psicológica, ¿no? Porque los pacientes con depresión tienen también más probabilidad de tener enfermedad de Alzheimer. Los circuitos que comparten la memoria y la depresión son los mismos prácticamente, ¿no? Entonces nosotros lo vemos que los pacientes que tienen depresiones, son más proclives a tener enfermedad de Alzheimer. Podemos hacer mucho, podemos tener buenas relaciones saludables con la gente, ¿no? Podemos alimentarnos bien, hacer ejercicio, y como dicen aquí en Murcia, estar en lo que es, en el momento determinado, ¿no? A mí eso de esa expresión me hizo mucha gracia, ¿no? Pero creo que tiene mucha enjundia, ¿no? Estar en lo que es. Y bueno, es un amplio abanico de posibilidades que creo que todos debemos de conocer y las tenemos ahí. Es decir, las tenemos ahí para poder utilizarlas. Es decir, que mi respuesta es que, Mónica, sí, podemos hacer mucho, porque claro, nadie tiene en su mano la posibilidad de saber si va a tener o no enfermedad de Alzheimer. Es verdad que aquellas personas que tienen familiares pueden tener un poquito más de posibilidades, pero si hacen todo esto que he dicho, esas posibilidades se disminuyen muchísimo.
parte de los hábitos saludables, claro, no fumar, la tensión, etcétera, ¿no? No, hay un par de preguntas más y daríamos por cerrado este webinar. Hay una otra pregunta para ti, Carmen, y es de Alicia, y dice, ¿tiene relación el estrés con el Alzheimer? Bueno, sí la tiene y lo tenemos comprobado. El estrés es una situación, voy a contestarlo muy rápidamente, el estrés es una situación anormal, es decir, anormal si se mantiene, es una situación normal que está definida en nuestro organismo, tiene una misión que es la que nos ayuda a reaccionar de una manera rápida ante un peligro. Pero luego todo eso desaparece, es decir, y se producen una serie de reacciones químicas, bioquímicas dentro del organismo, sobre todo un aumento de cortisol, dentro de otras, pero esa es la más importante, y eso hace que todos los sistemas metabólicos de nuestro organismo se alteren. Entonces, eso no puede estar mantenido en el tiempo, eso hay que bajarlo. Y cuando el estrés se mantiene en el tiempo y lo podemos medir, esto es muy malo. Muy malo porque produce unas situaciones de inflamación en todo el organismo y lo que llamamos de neuroinflamación. Y eso hace que el cerebro mantenga una situación muy proclive a que se produzcan todas las alteraciones compatibles con el Alzheimer. El estrés mata. El estrés mata y lo saben muy bien las culturas orientales. Aquí lo único que hemos descubierto es cómo mata, es decir, los mecanismos, pero que el estrés es muy malo para el Alzheimer, es verdad. Y lo compruebo cada día en mi consulta, además en personas muy jóvenes. Cuídense, no se estresen, no merece la pena. Gracias, Carmen. Y además en este tiempo de confinamiento, yo no sé si hemos tenido más estrés o no, porque hemos tenido otro tipo de estrés quizás, ¿no? Sí, hemos tenido otro tipo. Sí. Otro tipo de estrés, ¿no? Un doble confinamiento, diría yo, pero bueno. Mira, hay una pregunta para Antonio por parte de Jardora Nardotti, Antonio, y viene a preguntarnos que desmenuces un poquito más cómo ha sido tu comunicación y tu trabajo con esas madres. Hay que decir que Antonio, su primer proyecto expositivo, se tituló El viaje de Deméter, es el viaje a la diosa madre de la fecundidad, un homenaje a las madres del mundo, ¿vale? Y entonces nos pregunta cómo ha sido esa relación para conseguir plasmarla en tu obra de arte. ¿De acuerdo? Muy bien. Bueno, pues este grupo de mujeres es un grupo en el que yo llevo trabajando ya aproximadamente pues cerca de 10 años, casi, o más incluso. Sí, creo que más. Son gente que ha estado trabajando conmigo, haciendo cursos y talleres de pintura, y que después de, bueno, estas personas empezaron, pues lo típico que empieza todo el mundo a hacer los primeros cuadros, o sea, coger la foto del dominical del diario de turno y copiarla. Pero al final, el último trabajo que hice con ellos, después de 7, 8 años, de 10 años trabajando con ellas, fue un trabajo que es donde se encuadraba esta parte de la entrevista, un trabajo en el que ellas hicieron una instalación cada una, una instalación conceptual donde contaban sus emociones y su historia, que está recogida en un vídeo que también se puede ver por ahí. Bueno, el tema es que este grupo humano, que aproximadamente es formado por unas 25 personas, pues yo fui hablando con unas cuantas, a ver, se les fui preguntando a ver quiénes querían participar en este proceso. ¿Por qué? Porque todas ellas estaban rondando desde los 50 hasta los 80 años. Mi madre cuando enfermó tenía 70. Entonces me permitía poder tener una idea, una visión, digamos, de ese periodo de la vida ya maduro y acercándose a lo que es ya el último momento. Entonces, claro, yo conocí a mi madre mejor en los últimos años, ¿no? Pero ya los últimos, que los que perdió la capacidad de comunicarse, ya ahí tuve que buscarme otra forma. Entonces ellas encajaban dentro del grupo de personas que me podían aportar esa información emocional que yo tenía, porque además coincidían en que eran todas de la Murcia, habían estado viviendo aquí muchísimos años y esto bueno, permitía extraer unas emociones comunes o unas situaciones comunes que al final es lo que se explica y lo que se cuenta en los vídeos, lo que comentaba en el tema, ¿no? que le gustaba jugar. Bueno, básicamente creo que también es extrapolable hacia cualquier grupo humano. Muy bien. Bueno, estamos cerrando ya, lo digo porque nos quedan nada, 2 o 3 minutos para que la conexión se corte de este webinar a través del portal Zoom. Y yo sí quería hacer una reflexión final. En primer lugar, dar las gracias a Carmen,
esa capacidad de acercarnos a la ciencia, ¿no? La ciencia y la enfermedad de Alzheimer y la demencia en general de una forma tan maravillosa, tan cercana y tan comprensible, que luego es muy complejo, ¿no? Antonio, por otro lado, donde nos pone, pues eso, el dolor, ese puro y puro dolor, ¿no? Cómo nos lo muestra y cómo ese dolor metafórico lo ha revertido en una forma, en una plasmación artística de primera línea, y donde el mismo también es un proceso de catarsis, ¿no? Interna, ¿no? Que ocurre también se puede dar en el mundo del arte desde el punto de vista de la creación, ¿no? Hemos también repasado esa parte de la educación, de la didáctica, de cómo los museos pueden ser ejes vertebradores también de la comunidad y de las personas con diversidad funcional cognitiva, pero también para la familia, con los proyectos fundamentalmente realizados de Murcia y en Murcia, con investigadores de Murcia, que también es importante decirlo porque siempre miramos a capitales, ya no solamente españolas, sino también europeas, ¿no? Y donde podemos ver cómo se puede hacer ciencia y unir ciencia, arte, educación, museo, sentimiento y emoción. Dar las gracias a los asistentes virtuales por la paciencia de estar ahí casi 1 hora y media, tenemos programado 1 hora, nos hemos pasado casi 30 minutos, y simplemente recordarle a todos ustedes que tienen disponible esta magnífica exposición de Antonio Tapia, Emociones Cautivas, en el Museo Regional de Arte Moderno, así como les recomiendo que hagan una búsqueda intensiva en la red de documentación académica de la doctora Carmen Antúnez, que quieren explorar y profundizar en el campo de la ciencia, en el campo de la neurociencia, que hablamos hoy en día de pandemia, del COVID, pero también hablamos de la pandemia de Alzheimer, que es la pandemia que tenemos ahí. Y que es real y que va creciendo. Y es decir, cuando salgamos de esta del COVID, volveremos a la realidad y a tocar tierra mucho más real y veremos los problemas cotidianos del día a día. Buenos días a todos. Recuerden que hoy es el Día Internacional de los Museos, que es un día grande para todos los museos, no solamente de Murcia, de Cartagena, sino de España y del mundo. Visiten los museos desde casa, obviamente, y de una forma virtual. Buenos días a todos.